Mi esposa cerró la compra de su nueva casa el mismo día que yo pagué la primera sesión de nuestra terapia de pareja. Y lo peor no fue la traición financiera ni el engaño amoroso, sino la frialdad absoluta con la que me miró a los ojos para decirme que todo eso lo había planeado meticulosamente mientras dormía a mi lado cada noche, fingiendo ser la mujer que yo amaba. Todo estalló un 22 de julio. Una fecha que ahora tengo grabada en la memoria, como si fuera una cicatriz de quemadura que nunca termina de sanar, porque hasta ese día yo era un hombre normal, con una vida normal en la colonia Roma de la Ciudad de México, creyendo que tenía un matrimonio sólido de 15 años con 2 hijos maravillosos y un futuro asegurado. Pero bastó un solo segundo, un solo descuido y una pantalla de celular iluminada en la mesa de centro para que mi realidad se hiciera pedazos. Estábamos cenando algo ligero después de un día largo de trabajo, y el calor de julio en la ciudad era insoportable, incluso con las ventanas abiertas y el ruido del tráfico de la avenida Álvaro Obregón, entrando como un zumbido constante en nuestra sala, cuando su teléfono vibró y se iluminó justo frente a mí. Y no fue un mensaje normal, fue una notificación que mostraba un nombre que no conocía y un texto demasiado íntimo para ser de un colega o de un amigo lejano, y mi estómago dio un vuelco inmediato, esa sensación física de que el suelo desaparece bajo tus pies porque sabes que lo que vas a preguntar va a cambiar tu vida para siempre. Le pregunté quién era ese tal hombre que le escribía a las 9 de la noche con tanta confianza, y ella ni siquiera intentó mentir. No hubo tartamudeo ni excusas baratas. Simplemente levantó la vista de su plato y con una calma que me heló la sangre me dijo que era alguien con quien estaba hablando. Y en ese instante vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una mezcla de desafío y alivio, como si hubiera estado esperando que yo encontrara ese mensaje para no tener que ser ella la que iniciara la detonación de nuestra familia. Lo que siguió no fue una pelea a gritos ni platos rotos, fue una confesión quirúrgica y brutal. Porque cuando empecé a presionar buscando entender la magnitud del engaño, ella no solo admitió estar hablando con este tipo, sino que abrió la caja de Pandora de nuestro pasado y me confesó que años atrás había tenido una aventura completa con su antiguo jefe, aquel hombre que todos sabíamos que había sido despedido por conducta inapropiada con una empleada. Y resulta que esa empleada era mi esposa, y yo había vivido todos estos años ciego, creyendo que ella había sido una víctima de las circunstancias laborales, cuando en realidad había sido la protagonista de una historia de sábanas ajenas mientras yo trabajaba para pagar nuestra hipoteca. Me quedé paralizado en la silla, sintiendo cómo la bilis subía por la garganta, mientras ella seguía hablando con una naturalidad espantosa, diciéndome que ya no quería estar conmigo, que esto no funcionaba, y que llevaba mucho tiempo sintiéndose atrapada en esta vida que habíamos construido juntos. Y lo más doloroso fue que yo no supliqué, no me arrastré ni le pedí que se quedara, porque el choque era tan profundo que mi cerebro simplemente se puso en modo de supervivencia y solo atiné a preguntar ¿por qué? Pero ella no tenía una respuesta clara. Solo movía los hombros y miraba hacia la ventana, como si estuviera aburrida de la conversación. Esa noche dormía en el sofá mirando el techo y escuchando los sonidos de la casa que de repente se sentía ajena, hostil, como si las paredes supieran que el dueño ya no era bienvenido. Y pasaron unos días en una especie de limbo tortuoso, donde nos movíamos por los pasillos como fantasmas, evitándonos la mirada y hablando solo lo necesario por los niños que notaban la tensión en el aire como si fuera electricidad estática. Pero entonces ocurrió algo que me desarmó por completo y que demuestra lo manipuladora que puede llegar a ser una persona cuando quiere proteger su propia imagen. Unos 3 días después del descubrimiento, ella se acercó a mí en la cocina con los ojos llorosos y la voz quebrada, y me dijo que estaba confundida, que quizás habíamos tomado decisiones precipitadas y que tal vez había una oportunidad de salvar lo nuestro si buscábamos ayuda profesional. Y yo, como un idiota desesperado por recuperar la normalidad y proteger a mis hijos del divorcio, me aferré a esa pequeña luz de esperanza y le dije que sí, que por supuesto que podíamos intentarlo. Ese mismo día llamé a 3 terapeutas diferentes hasta que conseguí una cita para la semana siguiente, y sentí un alivio inmenso, pensando que habíamos esquivado la bala, que estábamos en el camino correcto para sanar las heridas y reconstruir la confianza. Pero qué equivocado estaba. Porque no entendía que ella no estaba buscando reconciliación. Ella estaba ganando tiempo, estaba tanteando el terreno para ver qué tan dócil estaba yo y qué tan fácil sería manipularme durante el proceso de separación. La mañana siguiente fue el golpe de gracia, porque me desperté con una sensación de optimismo estúpido pensando en la terapia, pero cuando bajé a la sala ella no estaba y tampoco estaba su coche, y pensé que había ido al supermercado o a llevar a los niños a alguna actividad temprano. Pero pasaron las horas y no regresaba, hasta que finalmente entró por la puerta a mediodía con una carpeta bajo el brazo y una expresión de triunfo que me revolvió el estómago.
Me dijo sin anestesia que acababa de hacer una oferta formal por una casa en una zona nueva al sur de la ciudad y que se la habían aceptado y que el cierre de la compra sería en diciembre. Y yo me quedé mirándola con la boca abierta, incapaz de procesar que hace menos de 24 horas estábamos hablando de terapia y reconciliación y ahora ella estaba comprando propiedades a mis espaldas, usando nuestra estabilidad financiera como trampolín para su nueva vida de soltera. Ahí fue cuando entendí que la charla sobre la terapia había sido una mentira cruel. Una prueba para ver si yo seguía siendo el hombre manejable que ella creía, y al ver mi disposición ella confirmó que no tenía nada que temer y procedió con su plan maestro sin remordimientos. Y lo que hizo después fue aún más insultante, porque sacó de su bolso un documento impreso y me lo puso sobre la mesa de la cocina junto al frutero como si fuera la lista del supermercado. Era un acuerdo de separación, pero no uno redactado por un abogado humano con ética y empatía, sino un texto generado por inteligencia artificial que ella misma había solicitado a una plataforma digital, metiendo nuestros datos, nuestros activos y hasta la custodia de nuestros hijos como si estuviera pidiendo una receta de cocina. Y el documento era frío, impersonal y dolorosamente directo, detallando cómo dividiríamos la vida que nos había tomado 15 años construir en porcentajes y cláusulas sin alma. Me quedé leyendo ese papel absurdo, donde decía que compartiríamos a los niños 50 y 50 y que yo me quedaría en la casa actual pagándole a ella su parte del patrimonio. Y aunque en ese momento la rabia me nublaba la vista, tuve que admitir tiempo después que el trato no era malo financieramente, pero el gesto, la forma en que lo hizo, usando una máquina para decidir el futuro de nuestra familia, fue lo que me demostró que la mujer con la que me casé ya no existía, y que en su lugar había un ser pragmático y despiadado. Tuvimos que contratar abogados reales para formalizar esa basura de documento y sorprendentemente el proceso fue rápido porque yo estaba tan aturdido y ella tenía tanta prisa por irse a su nueva vida que no hubo peleas por los muebles ni por las cuentas y acordamos que ella se quedaría en la casa hasta que se cerrara la compra de su nuevo hogar en diciembre, lo cual significaba que tendríamos que vivir bajo el mismo techo durante meses sabiendo que todo había terminado. Ese mes que vivimos juntos después del día cero fue el infierno en la tierra. Una tortura psicológica que no le deseo ni a mi peor enemigo, porque ella se quitó la máscara por completo y dejó de fingir cualquier tipo de respeto o consideración hacia mí, y empezó a reescribir la historia de nuestro matrimonio en tiempo real, sacando a la luz una lista interminable de defectos míos que supuestamente habían hecho infeliz durante años. De repente mi forma de respirar le molestaba, mi manera de masticar era asquerosa, mi presencia en la misma habitación le causaba una irritación visible, y ella se encargaba de hacérmelo saber con suspiros exagerados y miradas de desprecio, y yo me sentía como un intruso en mi propia casa, caminando de puntillas para no detonar su ira, y tratando de mantener una cara valiente frente a los niños, que nos miraban con ojos grandes y asustados, sin entender por qué mamá y papá ya no se hablaban, o por qué el ambiente se sentía tan pesado que costaba respirar. Ella admitió durante esas semanas que seguía viendo al tipo de los mensajes, aunque juraba y perjuraba que él no era la razón de la separación, que ella me dejaba porque nunca me había amado realmente, y porque nuestra relación nunca se había sentido correcta para ella, lo cual es la cosa más devastadora que puedes escuchar de la persona con la que has compartido década y media de tu vida y criado 2 hijos. Era una crueldad innecesaria, una forma de clavar el cuchillo y girarlo para asegurarse de que yo quedara destruido, porque no le bastaba con irse. Tenía que irse dejándome claro que yo nunca fui suficiente, y que todos nuestros recuerdos felices eran una farsa en su mente, y eso me dolía más que la infidelidad misma, porque la infidelidad es un acto de debilidad, pero esto era maldad pura y calculada. Empezó a salir por las noches en cuanto los niños se dormían. Se arreglaba frente al espejo del pasillo, poniéndose perfume y ropa que hacía años no usaba para mí, y se iba sin decir a dónde ni con quién, dejándome solo en la sala, imaginando lo que estaba haciendo mientras yo me quedaba cuidando el sueño de nuestros hijos, y la impotencia me consumía por dentro como un ácido corrosivo. Llegaba a inventar excusas ridículas para no dormir en casa, diciendo que se quedaba con amigas o que tenía compromisos sociales urgentes, y yo sabía perfectamente que estaba con él, revolcándose en esa niebla de la aventura nueva, mientras yo recogía los pedazos de nuestra realidad doméstica y trataba de mantener una rutina para que los niños no sufrieran tanto. Una tarde regresé del trabajo temprano porque me sentía mal físicamente. El estrés me estaba pasando factura con dolores de cabeza constantes y náuseas. Y al entrar a la casa me encontré con un silencio sepulcral que me erizó la piel, porque no estaban los niños ni estaba ella, y no había ninguna nota ni mensaje avisando nada. La llamé y no contestó. Le mandé mensajes y no los leyó. Y pasé 2 horas de angustia pura caminando de un lado a otro, pensando si había tenido un accidente o si finalmente había decidido secuestrar a los niños e irse antes de tiempo. Hasta que finalmente recibí un texto seco y cortante diciendo que se había llevado a los niños a casa de su madre y que no volvería hasta el día siguiente.
Esa noche, solo en la casa grande y vacía, me di cuenta de que ella estaba jugando conmigo. Estaba probando los límites de mi paciencia y estaba disfrutando del poder que tenía sobre mi estado emocional. Y decidí que no podía seguir así, que tenía que poner un alto a esta convivencia tóxica antes de que yo perdiera la cabeza por completo. El mes fue una montaña rusa de locura, porque había días en los que ella parecía bipolar y regresaba a casa con un regalo para mí, una camisa o un libro, y me decía con voz suave que ella no era una mala persona, que solo quería ser feliz, y trataba de justificar sus acciones buscando mi validación, como si necesitara que yo, su víctima, le diera permiso para destruirme y decirle que todo estaba bien. Pero al día siguiente se transformaba otra vez, se emborrachaba sola en la cocina y se ponía cruel, lanzando comentarios venenosos sobre mi hombría, sobre mi salario, sobre mi familia, y yo tenía que encerrarme en mi cuarto para no caer en la provocación y terminar en una pelea que los niños pudieran escuchar. Y fue en uno de esos días, después de que ella me gritara por algo insignificante relacionado con la basura, que tomé la decisión. Me fui de la casa por 24 horas. Me hospedé en un hotel barato cerca de la oficina, solo para poder dormir sin sentir la presión en el pecho. Y cuando regresé con la mente un poco más clara, la senté en la mesa y le pedí que se fuera, que no podíamos esperar hasta diciembre, que su presencia estaba dañando a los niños y me estaba matando a mí, y que necesitaba que se mudara a casa de su madre ya. Para mi sorpresa, no peleó demasiado. Creo que en el fondo ella también estaba harta de ver mi cara de dolor todos los días, que le recordaba lo que estaba haciendo. Así que empacó unas maletas y se fue a casa de su madre a esperar que le entreguen su famosa casa nueva. Y desde ese momento la comunicación se cortó casi por completo. Pasamos de hablar todos los días a ser dos extraños que solo intercambian mensajes logísticos sobre los horarios de los niños. Ahora que ya no está aquí físicamente, el asco ha empezado a reemplazar al dolor, porque no puedo ni mirarla cuando viene a buscar a los niños. Siento una repulsión física hacia ella, hacia su olor, hacia su voz, y no puedo creer lo rápido que todo se desmoronó. Cómo pasamos de ser una familia a ser enemigos en cuestión de semanas. Y lo más increíble es que estoy convencido de que ella está viviendo en una fantasía absoluta. Descubrí detalles sobre su amante que me dejaron perplejo, porque resulta que el tipo tal Marcos, ni siquiera sabía que ella estaba casada. Al principio, aparentemente, ella le vendió la historia de que era divorciada o separada, y cuando él se enteró de la verdad, se molestó bastante, pero ella logró manipularlo tan bien porque vi unos mensajes de texto donde él le reclamaba, y ella le daba la vuelta a la tortilla, haciéndose la víctima incomprendida. Tengo la impresión de que él quería que ella resolviera su situación legal antes de seguir adelante, y por eso ella tenía tanta prisa con el acuerdo de separación y la compra de la casa. Ella quería presentarse ante él como una mujer libre y solvente, lista para empezar esa nueva vida maravillosa que se ha inventado en su cabeza. Y yo fui simplemente un trámite administrativo que tuvo que acelerar para conseguir su objetivo. Tuvimos una sola conversación real desde que se fue a casa de su madre. Y fue surrealista, porque ella se puso a hablarme de Marcos como si yo fuera su mejor amiga, contándome lo amable que es y lo bien que se siente a su lado. Yo la escuchaba atónito, sin poder creer el nivel de desconexión con la realidad que tiene esta mujer, hablándole a su esposo traicionado sobre las virtudes de su amante con una sonrisa en la cara. Se nota que cree que está enamorada, que está viviendo una película romántica donde ella es la heroína que escapó de una vida gris para encontrar el amor verdadero. Y aunque dice que no hay planes inmediatos para que él conozca a los niños, ya dejó caer la posibilidad de que suceda en el futuro. Y eso me hierve la sangre, porque no quiero a ese sujeto cerca de mis hijos, pero legalmente estoy atado de manos por ahora. Lo curioso es que al mismo tiempo que me cuenta estas maravillas, también intenta minimizar la relación, diciendo que no es nada serio, que no ve que vaya a largo plazo, y yo sé perfectamente por qué lo hace. Lo hace para poder decirse a sí misma y al mundo que no dejó a su familia por otro hombre, sino porque tenía que encontrarse a sí misma y así mantener su narrativa de mujer empoderada y no quedar como la adúltera que es. Ella quiere tenerlo todo. Quiere la emoción de la aventura, quiere la libertad de la soltería y quiere mantener su reputación intacta. Pero lo que no sabe es que la niebla de la infidelidad se disipa tarde o temprano, y cuando eso pase, se va a dar cuenta de la realidad de sus decisiones.
Pero por ahora, ella sigue flotando en su nube mientras yo trato de explicarle a mis hijos por qué su madre ya no vive aquí. Mis hijos están destrozados, confundidos, y ella en cambio dice que se siente aliviada, que siente que finalmente es ella misma otra vez. Y esa frase me taladra el cerebro, porque si para ser ella misma tuvo que destruir a 4 personas, entonces su verdadero ser es algo monstruoso que prefiero no haber conocido nunca. Pero la vida da muchas vueltas, y tengo la sensación de que su castillo de naipes está a punto de enfrentar un viento muy fuerte. La semana pasada ocurrió algo que cambió la dinámica de esta Guerra Fría, porque me llegó un rumor de un amigo en común que conoce a alguien cercano al círculo de Marcos, el amante, y al parecer el tipo no está tan entusiasmado con la idea de una relación seria con una mujer que acaba de abandonar a su familia de un día para otro y que además le mintió sobre su estado civil, y eso me dio una pequeña dosis de satisfacción anticipada. Pero lo que realmente me preocupa ahora no es su vida amorosa, sino la seguridad emocional de mis hijos, porque he notado que cuando regresan de estar con ella, vienen ansiosos, alterados, como si hubieran presenciado cosas que no saben cómo procesar. Y mi instinto de padre me dice que ella no está siendo tan cuidadosa como dice, y que Marcos ya ha estado cerca de ellos más de lo que ella admite. Ayer por la tarde, mientras ayudaba a mi hijo mayor con la tarea, se le escapó un comentario que me heló la sangre. Mencionó que el amigo de mamá tiene un coche rojo muy ruidoso y que los llevó a comer helado el fin de semana. Y en ese momento supe que ella había cruzado la única línea roja que le había pedido que respetara: no involucrar a los niños en su desastre hasta que la separación fuera definitiva y legalmente cerrada. La rabia que sentí no fue la del primer día. Fue una rabia fría, calculada, una rabia que me hizo levantarme de la mesa, llamar a mi abogado y decirle que íbamos a revisar ese acuerdo generado por inteligencia artificial. Porque si ella quería jugar sucio y exponer a mis hijos a un desconocido mentiroso, entonces yo iba a dejar de ser el esposo comprensivo que facilita las cosas y me iba a convertir en su peor pesadilla legal. Ella cree que ya ganó, cree que tiene su casa, su amante, su libertad y su dinero. Pero no tiene idea de que acaba de despertar un gigante dormido, porque hasta ahora yo solo me había defendido y había tratado de mantener la paz. Pero al meter a mis hijos en su juego de mentiras, rompió el último pacto de caballeros que quedaba entre nosotros. Decidí no confrontarla por teléfono, decidí esperar a verla en persona cuando viniera a recorrer el resto de sus cosas este fin de semana, porque quiero ver su cara cuando le diga que sé lo del coche rojo y que las condiciones del juego han cambiado drásticamente. Y mientras preparo mi estrategia, no puedo dejar de pensar en lo irónico que es que ella usara la tecnología para separarse rápido. Y ahora, esa misma prisa y descuido van a ser su perdición. No hay nada más peligroso que una mujer que cree que es más lista que todos, cuando en realidad solo está corriendo hacia un abismo con los ojos vendados y una sonrisa de satisfacción en el rostro, porque cuando Claudia llegó ese sábado por la mañana a recoger sus últimas cajas de ropa, traía esa actitud de superioridad moral que tanto me repugnaba, como si ella fuera la víctima que escapaba de una prisión y yo el carcelero que le había impedido brillar. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía la granada sin seguro en la mano, lista para soltarla en cuanto cruzara el umbral de la puerta. Entró taconeando fuerte, ignorando que la casa estaba en silencio, y fue directo a la sala donde yo la esperaba sentado con una calma que me costó horas de ensayo mental. Y antes de que pudiera soltar su discurso habitual sobre lo feliz que estaba y lo liberada que se sentía, la detuve en seco con una sola pregunta sobre el coche rojo y el helado del fin de semana. Y vi cómo su rostro pasaba de la arrogancia al pánico en una fracción de segundo, porque no esperaba que mi hijo de 7 años hubiera sido mi informante involuntario. Intentó negarlo al principio, balbuceando que era un amigo del trabajo que casualmente se encontraron en la heladería y que fue una coincidencia absurda. Pero yo no la dejé terminar y golpeé la mesa con la palma de la mano diciendo de que se acabaron las mentiras y que si volvía a acercar a ese sujeto a mis hijos antes de que el divorcio estuviera firmado y sellado por un juez, yo iba a solicitar una orden de restricción y a pelear la custodia completa, alegando que ella estaba exponiendo a los menores a conductas inapropiadas y a extraños con antecedentes dudosos. La amenaza funcionó porque vi el miedo real en sus ojos.
No miedo a perder a los niños, lamentablemente, sino miedo a que yo descarrilara su plan maestro de huida, porque ella tiene una prisa enfermiza por cerrar este capítulo, y cualquier obstáculo legal que yo ponga significa retrasar su mudanza a esa casa nueva que compró con dinero que todavía no tiene asegurado. Y eso es algo que descubrí gracias a mi abogado y que se convirtió en mi as bajo la manga. Resulta que su oferta por la casa nueva estaba condicionada a la venta de su parte de nuestra casa actual y a la firma rápida del acuerdo de separación financiera. Y ella había hecho cuentas alegres, asumiendo que yo iba a firmar cualquier cosa que me pusiera enfrente con tal de que me dejara en paz. Pero al ver que yo estaba dispuesto a ir a la guerra por el tema de los niños, su castillo de naipes empezó a temblar. Se puso a la defensiva, acusándome de ser un controlador y de querer arruinar su felicidad por despecho, gritando que Marcos era un buen hombre y que mis hijos lo adoraban, lo cual era otra mentira flagrante, porque los niños me habían dicho que el señor era raro y que mamá actuaba diferente cuando él estaba cerca, como si fuera una adolescente tonta tratando de impresionarlo, y eso me daba náuseas de solo imaginarlo. Le dije que se largara, que tomara sus cajas y se fuera y que hablaríamos a través de los abogados a partir de ese momento. Y ella salió furiosa, azotando la puerta, dejándome con la adrenalina a tope, pero con la certeza de que había tocado un nervio sensible y que ahora yo tenía el control de los tiempos. El lunes siguiente tuve la reunión más importante de mi vida con mi abogado, un tipo serio y colmilludo que revisó el acuerdo generado por inteligencia artificial que Claudia me había entregado semanas atrás. Y después de leerlo en silencio durante 10 minutos, soltó una carcajada seca y me miró por encima de sus lentes para decirme que mi esposa era o muy ingenua o muy estúpida, porque en su afán de hacerlo rápido y justo, según los parámetros de una máquina, había dejado desprotegidos varios activos suyos y me había dado ventajas fiscales que un abogado humano jamás hubiera permitido. El algoritmo había calculado la división de bienes basándose en valores netos actuales, sin proyectar la plusvalía futura de la casa que yo me iba a quedar, y además le asignaba a ella la totalidad de ciertas deudas compartidas a cambio de una liquidez inmediata que ella necesitaba desesperadamente para el engarche de su casa nueva. Es decir, ella estaba vendiendo su futuro financiero por dinero rápido en el presente, y mi abogado me dijo que si firmábamos eso tal cual estaba, yo saldría ganando por mucho a largo plazo. Ahí me encontré en una encrucijada moral. Podía pelear cada centavo y alargar listo por años, o podía aprovechar su desesperación y su niebla de romance para asegurar mi futuro y el de mis hijos con un trato que jamás volvería a conseguir si ella despierta y contrata a un abogado competente. Así que tomé la decisión fría y pragmática de darle lo que quería, pero bajo mis condiciones y con cláusulas de protección para los niños que fueran inamovibles. Le dije a mi abogado que redactara la versión final respetando los números que ella misma propuso, porque, irónicamente, me beneficiaban, pero blindando el tema de las visitas y prohibiendo la pernocta de parejas sentimentales mientras los niños estuvieran presentes, al menos durante los primeros 6 meses post-divorcio. Y enviamos el documento esperando que ella estallara, pero para mi sorpresa, lo firmó casi de inmediato sin siquiera leer la letra chiquita. Estaba tan obsesionada con tener el dinero en su cuenta para cerrar el trato de su casa en diciembre que no le importó nada más. Y eso confirmó mi teoría de que ella no está operando en la realidad, sino en una fantasía construida alrededor de la idea de que, una vez que tenga su casa y su libertad, todo será perfecto. Y Marcos y ella comerán perdices por siempre. Pero lo que ella no sabe es que la realidad tiene la mala costumbre de golpear cuando menos te lo esperas. Durante las semanas siguientes mantuvimos una distancia gélida, ella viviendo con su madre y yo en la casa con los niños, y empecé a notar grietas en su fachada de felicidad perfecta, porque las pocas veces que hablábamos por teléfono para coordinar cosas de la escuela, su voz sonaba tensa, acelerada, y a veces arrastraba las palabras como si hubiera estado bebiendo más de la cuenta, y sus redes sociales, que antes estaban llenas de frases motivacionales, empezaron a llenarse de indirectas melancólicas. Me enteré por ello de un colega que conoce el entorno laboral de donde salió Marcos, que el tipo no estaba tan contento con la presión que Claudia estaba ejerciendo sobre él, porque al parecer ella ya estaba planeando cómo decorar la casa nueva, pensando en su espacio y nuestro espacio, mientras que él todavía estaba procesando el hecho de que su amante ocasional había dejado a su marido y se había convertido en una mujer soltera con 2 hijos y una hipoteca enorme en tiempo récord. Marcos es un tipo que huye del compromiso, un soltero eterno que disfruta de la adrenalina de lo prohibido y de repente se encontró con que la aventura secreta se había convertido en una relación formal con expectativas domésticas y responsabilidades parentales. Y según me contaron, él empezó a poner excusas para no verla tan seguido, diciendo que tenía mucho trabajo o viajes de negocios repentinos.
Claudia, en su ceguera, interpretaba esto como obstáculos externos y no como desinterés, y se esforzaba el doble por complacerlo, comprándole regalos caros y organizando escapadas de fines de semana, dejando a los niños con su madre o conmigo cada vez que podía, y yo aceptaba quedarme con ellos no por hacerle un favor a ella, sino para protegerlos de su inestabilidad, y porque cada minuto que pasan conmigo es un minuto que no están expuestos a su desastre. Una noche, recibí una llamada de ella a las 2 de la mañana. Y al contestar escuché sollozos al otro lado de la línea, y por un segundo pensé que había pasado algo grave con su madre o con el trámite de la casa, pero resultó ser una crisis existencial provocada por el alcohol y la soledad, porque Marcos le había cancelado una cita a última hora y ella estaba sentada en su coche frente a la casa de su madre, sintiéndose miserable. Empezó a decirme que yo no la entendía, que nadie la entendía, que ella solo quería ser amada y que sentía que todo el mundo la juzgaba. Y en medio de su verborrea etílica, soltó algo que me dejó pensando. Me dijo que Marcos le había dicho que necesitaban ir más despacio y que eso la tenía aterrorizada, porque ella ya había quemado todas sus naves por él. Me mantuve frío y no le di el consuelo que buscaba. Simplemente le dije que se fuera a dormir y que no me volviera a llamar a esas horas si no era una emergencia real de los niños, y colgué el teléfono sintiendo una mezcla de pátima y satisfacción, porque estaba viendo en tiempo real cómo su fantasía empezaba a desmoronarse antes incluso de que se secara la tinta del divorcio. Pero la verdadera bomba estaba por caer, y no tenía nada que ver con sus dramas románticos, sino con su situación financiera. Porque un par de días después recibí una notificación del banco sobre la cuenta mancomunada que todavía no habíamos cerrado del todo, y vi un movimiento extraño, un intento de retiro de una suma considerable que fue bloqueado porque yo había tenido la precaución de congelar ciertos fondos hasta la firma final. Ella me llamó hecha una furia, gritando que yo quería sabotear su compra, que necesitaba ese dinero para unos gastos administrativos de la escrituración y que yo era un mezquino vengativo. Y yo con toda la calma del mundo le recordé que, según el acuerdo que ella misma redactó y que ya habíamos firmado, esos fondos se liberarían únicamente contra la entrega de las llaves y la salida oficial de sus pertenencias restantes de mi casa. Estaba atrapada en su propia red de mentiras y prisas, y tuvo que pedirle prestado dinero a su madre para cubrir el hueco, lo cual generó una tensión enorme en esa casa porque su madre es una mujer conservadora que no aprueba lo que hizo y que solo le está apoyando por los nietos. Y ahora Claudia estaba endeudada con ella, viviendo bajo sus reglas y sintiéndose una adolescente regañada a sus casi 40 años. Sentí que era el momento de apretar un poco más la tuerca, así que decidí investigar a fondo a Marcos, porque algo no me cuadraba en su historia. Un hombre que se acuesta con su empleada casada, que es despedido por ello y que luego sigue con la aventura, no es un santo, pero tampoco me parecía el tipo de hombre que se deja manipular tan fácil por una mujer como Claudia. Así que contraté a un investigador privado, un gasto que consideré una inversión en mi tranquilidad mental. El informe que recibí 3 días después fue revelador y devastador, pero no para mí, sino para ella, porque resulta que Marcos no solo no sabía que ella estaba casada al principio, sino que él mismo tiene una vida paralela que Claudia ni se imagina y que explica por qué siempre tiene reuniones y por qué no puede quedarse a dormir muchas veces. Marcos vive con una mujer desde hace 5 años. No están casados, pero tienen una hipoteca juntos y un perro, y ante los ojos de su vecindario son una pareja estable y feliz. Y lo que es peor, la mujer de Marcos está embarazada de 4 meses, lo que significa que Claudia planeaba su nueva vida con él y destruía nuestra familia. Él estaba construyendo su propia familia real con otra persona. Me quedé mirando las fotos que me envió el investigador, donde se veía a Marcos paseando al perro con una mujer embarazada, sonriendo y tocando la barriga, y sentí un golpe en el estómago, pero luego una oleada de claridad absoluta, porque entendí que Claudia no era la protagonista de una historia de amor trágica, sino la otra desechable en la vida de un mentiroso patológico. La ironía era tan grande que casi resultaba poética. Ella me dejó porque decía que merecía algo mejor y verdadero y terminó siendo el pasatiempo de un tipo que tiene su vida real perfectamente armada en otra colonia de la ciudad, y ahora yo tenía esta información en mis manos y el poder de decidir cuándo y cómo usarla. Podía decírselo ahora mismo y ver cómo su mundo explotaba antes de que cerrara la compra de su casa, lo cual probablemente haría que cancelara todo e intentara volver conmigo, arrastrándose. O podía esperar.
dejar que firmara su hipoteca, que se mudara a su casa vacía y solitaria y entonces dejar caer la verdad cuando ya no tuviera vuelta atrás ni red de seguridad. Decidí esperar, porque la venganza se sirve cuando el plato está frío, y porque necesito que ella firme los últimos papeles del divorcio ante el notario la próxima semana, sin distracciones emocionales. Necesito que legalmente estemos desvinculados, antes de que ella entre en la crisis nerviosa que se le viene encima. Ayer fue un día clave porque finalmente nos reunimos para la firma de la venta de su parte de la casa a mi nombre, un trámite que ella quería hacer rápido para recibir su cheque. Y vi cómo le temblaban las manos al firmar, no de tristeza, sino de ansiedad por agarrar el dinero y correr hacia Marcos para demostrarle que ya es libre y solvente. Me miró con esa arrogancia que ha vuelto a adoptar y me dijo, espero que seas feliz en esta casa vieja, yo necesito algo moderno y nuevo para mi nueva etapa. Y yo solo sonreí y le dije, espero que encuentres lo que estás buscando, Claudia, de verdad lo espero, sabiendo que lo que va a encontrar es un abismo. Cuando salimos de la notaría, ella se subió a su coche y la vi marcando un número frenéticamente, seguramente para llamar a Marcos y darle las buenas noticias. Y yo me subí al mío, sintiendo un peso enorme quitándose de mis hombros, porque la casa ya es mía al 100% y los niños están protegidos legalmente y ella ya no tiene ningún derecho sobre mi patrimonio. Pero la tranquilidad duró poco, porque al llegar a casa mi hijo menor me dijo algo que activó todas mis alarmas otra vez. Me dijo, papá, el amigo de mamá nos dijo que pronto vamos a tener un hermanito. Y yo me quedé helado pensando que Claudia estaba embarazada, pero luego mi hijo agregó, dijo que su perro va a tener cachorritos y que nos va a regalar uno. Respiré aliviado por un segundo, pero luego me di cuenta de la manipulación tan baja que estaba usando Marcos para mantener a Claudia enganchada, prometiéndole cosas a los niños para quedar bien, mientras por otro lado va a ser padre real con su mujer oficial. Y la furia me volvió a invadir porque está jugando con la ilusión de mis hijos. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, que contenía una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, y al abrirla vi que era una conversación entre Marcos y un amigo suyo, donde se burlaba de Claudia de una manera cruel y explícita, diciendo cosas como, la loca ya firmó el divorcio, ahora a ver cómo me la quito de encima sin que haga un escándalo. Solo quería pasar el rato y se obsesionó. No sé qué me mandó eso, tal vez la mujer de Marcos, tal vez alguien que odia a Claudia, o tal vez el mismo universo conspirando. Pero ahora tengo la prueba definitiva, no solo de su engaño, sino del desprecio que siente por ella. Y sé que tengo que actuar rápido, no por ella, sino para que mis hijos no estén cerca de ese desastre cuando explote. Estoy sentado en mi sala, mirando el teléfono debatiendo si enviarle la captura ahora mismo y arruinarle su noche de celebración o si ir a buscarla y ponérselo en la cara. Pero entonces suena el timbre de la puerta y al abrir me encuentro con la policía. 2 oficiales con cara seria me preguntan si soy el señor Javier y si conozco el paradero de mi esposa, porque al parecer hubo un incidente en la casa de Marcos hace media hora, un escándalo en la vía pública con gritos y daños a propiedad ajena y necesitan que los acompañe porque ella está detenida y no deja de gritar mi nombre. En ese momento entendí que el destino se me había adelantado, que la burbuja de Claudia no solo había reventado, sino que lo había hecho de la manera más pública y humillante posible, y que yo ahora tenía que decidir si iba a ser su salvador una vez más o se iba a dejar que pasara la noche en una celda fría, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones mientras yo regresaba a cuidar el sueño de mis hijos. Miré a los oficiales, tomé las llaves de mi coche y les dije, vamos, pero no para sacarla, sino para asegurarme de que mis hijos no se enteren de que su madre perdió la cabeza por un hombre que nunca la quiso. Y mientras conducía detrás de la patrulla, sentí que el capítulo final de esta tragedia estaba a punto de escribirse y que yo iba a tener el mejor asiento para verlo. Secreto de su amante. Fue la frase que resonaba en mi cabeza mientras entraba a la delegación de policía con el estómago revuelto. No por miedo, sino por una mezcla de vergüenza ajena y una extraña claridad mental. Porque ver a tu esposa, o mejor dicho a tu exesposa, sentada en una banca de metales, posada a una barandilla, con el maquillaje corrido y el vestido de fiesta arruinado, es una imagen que te quita cualquier residuo de amor que pudiera quedarte en el cuerpo. El oficial de turno me miró con esa cara de cansancio de quien ha visto 1000 historias iguales, y me explicó la situación con una frialdad burocrática. Me dijo que la señora Claudia había llegado al domicilio del señor Marcos, gritando y golpeando la puerta, y que cuando una mujer embarazada salió a pedirle que se calmara, Claudia perdió el control y le lanzó una maceta,
rompiendo el vidrio de la entrada y causando un escándalo que despertó a toda la cuadra. Ahí estaba la confirmación brutal de lo que el investigador me había dicho. Marcos no estaba solo, y Claudia acababa de descubrirlo de la peor manera posible, enfrentándose cara a cara con la verdadera dueña de la casa y de la vida de su amante. Y la humillación debió ser tan grande que su cerebro simplemente hizo cortocircuito, transformando el dolor en violencia absurda. Me acerqué a ella y cuando levantó la vista, vi a una mujer destruida. Ya no había rastro de la soberbia con la que me había pedido el divorcio, ni de la frialdad con la que había planeado su nueva vida. Solo había una niña asustada que acababa de darse cuenta de que el mundo no gira a su alrededor. Y lo primero que me dijo con la voz ronca de tanto llorar fue: «Sácame de aquí, Javier, por favor. Él me mintió, ese desgraciado me mintió». La miré a los ojos y sentí una calma absoluta, una indiferencia que me asustó un poco porque me di cuenta de que ya no me dolía verla sufrir. Al contrario, sentía que el universo estaba poniendo las cosas en su lugar con una precisión matemática. Y le respondí con voz suave pero firme que yo no estaba ahí para salvarla, que estaba ahí para asegurarme de que esto no salpicara a mis hijos. Pagué la fianza, no por ella, sino para cerrar el expediente rápido y evitar que su nombre saliera en los periódicos locales al día siguiente, porque mis hijos van a la escuela y no merecen cargar con la vergüenza de los errores de su madre. Y cuando salimos a la calle, en medio de la madrugada, el aire frío de la ciudad se sentía como una limpieza espiritual. Ella intentó subirse al asiento del copiloto de mi coche, como si fuera algo natural, como si volviéramos de una fiesta que salió mal. Pero yo le puse la mano en la puerta y le dije que no, que ella se iría en un taxi a casa de su madre, porque mi coche y mi vida ya no eran su refugio, y que había perdido el derecho a mi consuelo el día que decidió que yo no era suficiente para ella. Se quedó parada en la banqueta, temblando bajo la luz amarillenta de un farol, mirándome con incredulidad mientras yo pedía el Uber desde mi celular. Y fue en ese momento, mientras esperábamos en silencio, que decidí darle el golpe final, no por crueldad, sino para que entendiera que yo siempre estuve un paso adelante. Le mostré la pantalla de mi celular con la foto que me había enviado el investigador días atrás, la foto de Marcos con su mujer embarazada, y le dije: «Yo lo sabía, Claudia. Yo sabía que él tenía una familia y sabía que te estaba usando, pero tú estabas tan ocupada mirándote el ombligo y pensando que eras la protagonista de una novela romántica que no fuiste capaz de ver las señales obvias». Su cara se desfiguró en una mueca de dolor puro, porque no solo le dolía la traición de Marcos, le dolía saber que yo, el esposo aburrido y predecible, había sido más listo que ella y que la había dejado correr hacia el precipicio sabiendo que no había red de seguridad abajo. Llegó el taxi, ella se subió sin decir una palabra, y yo me quedé viendo cómo las luces rojas del auto se alejaban por la avenida, llevándose con ellas los últimos 15 años de mi vida. Y cuando me subí a mi coche y manejé de regreso a mi casa, a mi fortaleza, sentí por primera vez en meses que podía respirar hondo sin sentir el peso en el pecho. Los meses siguientes fueron una caída libre para ella, porque la detención y el escándalo tuvieron consecuencias que ni ella pudo prever. El trato de su casa nueva se cayó, porque al revisar sus finanzas finales y ver que había tenido que gastar el dinero del enganche en abogados y multas para evitar un juicio penal, el banco retiró la oferta y ella se quedó sin casa, sin amante y sin dinero. Tuvo que quedarse viviendo en la habitación de invitados de su madre, una situación que odia con toda su alma, porque su madre no deja de recordarle cada día el error monumental que cometió, y la relación entre ellas se ha vuelto tóxica, llena de reproches y gritos que a veces escucho de fondo cuando hablo con ella por teléfono para temas de los niños. Marcos desapareció del mapa, bloqueó a Claudia de todas partes, y según supe logró convencer a su mujer de que Claudia era una acosadora loca con la que nunca tuvo nada serio. Y aunque no sé si su mujer le creyó del todo, al menos lograron mantener su familia unida, mientras que Claudia se quedó sola cargando con la etiqueta de la otra y de la exesposa inestable. El karma, o la justicia divina, actuó de formas misteriosas, porque el acuerdo de divorcio que ella redactó con inteligencia artificial y que firmamos con tanta prisa, resultó ser su condena financiera, ya que al no haber estipulado cláusulas de ajuste por inflación o cambios en su situación laboral, se quedó con una pensión mínima, que apenas le alcanza para sus gastos personales, obligándola a buscar un trabajo de medio tiempo que detesta para poder mantener el estilo de vida que cree merecer. Yo, por mi parte, me dediqué a reconstruir mi hogar.
No solo físicamente, pintando las paredes y cambiando los muebles que ella eligió, sino emocionalmente, creando nuevas rutinas con mis hijos, llenando la casa de risas y de música y borrando poco a poco su huella energética de cada rincón. Mis hijos están bien, mucho mejor de lo que esperaba. Han entendido que mamá vive con la abuela y que papá está aquí, siempre para ellos. Y aunque a veces preguntan y extrañan la figura materna idealizada, la realidad es que están más tranquilos ahora que no viven en un ambiente de tensión constante y mentiras susurradas. La semana pasada me encontré con Claudia en el festival escolar de Navidad. Se veía delgada, demacrada y con esa mirada perdida de quien sigue buscando una explicación a su desgracia. Y cuando se acercó a saludarme intentó tocar el tema de nosotros, insinuando que tal vez se había equivocado y que extrañaba nuestra vida en familia. La miré y no sentí rabia, ni odio, ni siquiera lástima. Solo sentí la certeza absoluta de que esa mujer era una extraña para mí. Una persona con la que compartí un pasado, pero con la que no tengo ningún futuro. Y le dije con una sonrisa tranquila, Claudia, esa vida ya no existe. Tú la quemaste para calentarte un rato con alguien más y ahora tienes que aprender a vivir entre las cenizas. Me di la vuelta y fui a abrazar a mis hijos que bajaban del escenario vestidos de pastores y al ver sus caras iluminadas, supe que yo había ganado. No porque ella perdiera, sino porque yo había logrado salvar lo único que realmente importaba, mi dignidad y la felicidad de mis hijos. Ella se quedó ahí, sola, entre la multitud de padres felices mirando desde afuera la vida que despreció, y yo salí de la escuela tomando las manos de mis hijos, caminando hacia el estacionamiento, sabiendo que el invierno había terminado y que para nosotros por fin empezaba la primavera. La venganza no fue gritar, ni pelear, ni destruir su coche. La verdadera venganza fue ser feliz sin ella, demostrarle que mi vida no se detuvo cuando ella se fue y que su ausencia no fue una tragedia, sino el comienzo de mi mejor etapa. Y mientras arrancaba el coche y ponía música para cantar con los niños, pensé que a veces el mejor castigo para alguien que cree que es indispensable es demostrarle que en realidad era un estorbo para tu propia felicidad.